Buenos días, mi nombre es José Daniel Chávez Uribe, número de matrícula SMX 007857. La materia que estoy cursando es juicios orales con el profesor Federico Sánchez López, Universidad Unilab, proyecto integrador, a 7 de marzo del 2021. Hoy les voy a hablar acerca de los juicios orales. Les voy a dar una respuesta a ciertas preguntas en donde nos dice el proyecto integrador. La primera pregunta de ellas es: ¿cuáles son y en qué consiste cada una de las etapas del proceso en el sistema penal mexicano? Pues son tres etapas importantes, que es la primera etapa de investigación, que puede ser investigación inicial o investigación complementaria, en donde el Ministerio Público se pone a investigar acerca de los hechos delictivos, los que se cometieron como delitos, las conductas. Tenemos también la segunda etapa, intermedio de preparación a juicio, donde se resuelve sobre la admisión de pruebas, la admisión de pruebas de todas estas que tuvieron que aquecer antes. ¿Para qué? Para poder tipificar el delito. Tenemos la tercera etapa, que es la de juicio oral, que inicia con la audiencia de debate, donde se desahogan las pruebas y que concluye con la sentencia. Claro que estas tres etapas yo las explico a grosso modo porque no tenemos mucho tiempo realmente. Sin embargo, estas tres etapas son lo fundamental en el juicio oral penal. Cabe mencionar que en los juicios orales es un poco más rápido este tipo de etapas. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es la celeridad y que sea una economía procesal, y aparte de que sea inmediato esto. Tenemos la segunda pregunta: ¿cuáles son y en qué consiste cada uno de los principios que rigen el proceso penal acusatorio? Pues los principios son bastantes, son unos 5, 6, 7. Sin embargo, vamos a nombrarlos. Dice que el principio de inmediación. El principio de inmediación quiere decir que el juez siempre debe estar al pendiente del juicio. Siempre debe estar el juez de control, el juez de... Son dos tipos de jueces deben de estar presentes. El de publicidad. El de publicidad nos quiere decir que es el principio que los juicios son públicos, siempre y cuando no trate de violación o de secuestro. Son abiertos al público, que pueda ver cómo se lleva un proceso adecuado. Tenemos el de contradicción, que las partes tienen derecho a contradecir, que cada uno tiene derecho a ofrecer pruebas, el otro también. El de concentración, que todo debe llevarse en un solo acto, entre más rápido mejor. El de igualdad, seriedad y continuidad. El de continuidad, se tiene que llevar el proceso continuo, no debe de tener fallas, no debe de tener lagunas, sino que debe ser continuo. ¿Para qué? Para que sea más rápido, que sea celérido, rápido, o sea un poco más eficaz. El de igualdad de las partes, el de igualdad de que las partes tienen las mismas, sí, de igualdad de las partes, las dos pueden proponer pruebas, las dos pueden aceptar las testigos, XXY. Todos estos son los principios que en el sistema penal acusatorio en México. Tenemos también para qué sirven las pruebas. Las pruebas son medios de convencimiento hacia el juzgador. En este caso, las pruebas nos sirven para convencer al juzgador de que se cometió un delito o no se llevó. Las pruebas nos ayudan a valorar si el juzgador puede sentenciar o no lo puede hacer por medio de las pruebas, que son los indicios más importantes de los cuales nosotros tenemos que allegarnos para poder nosotros dar una sentencia. No, nosotros no, para que el juez pueda dar una sentencia. Es un apoyo para el juez, para el Ministerio Público, para aquellas personas que, para poder justificar la conducta del ser humano, que es como el delito que haya cometido. Tenemos en qué consiste la libertad de prueba. La libertad de prueba señala que cualquier cosa puede ser probada a través de cualquier medio. ¿Qué quiere decir esto? Que pues, tú puedes ofrecer las pruebas que sean necesarias, cualquier medio que sea idóneo, videos, fotografías, que una inspección ocular, documentales, confesional, testimonial, etc. ¿Qué tenemos? ¿En qué consiste la licitud de la prueba? La licitud de la prueba. Las pruebas deben de ser lícitas, deben de ser conforme a derecho, conforme a la regla, conforme a la ley. No pueden haber pruebas que sean valoradas ilícitas, que fueran fuera de la ley. ¿Qué puede decir esto? Por ejemplo, hay personas que anteriormente en el sistema penal acusatorio anterior sacaban pruebas a las personas torturándolas, humillándolas, obligándolas, por medio de torturas, por medio de firmas falsas, por medio de actuaciones que no iban, ¿no? Entonces, este principio es muy importante porque la licitud de la prueba. Si no es lícita tu prueba, no se va a poder admitir. ¿Qué quiere decir esto? El juez lo va a valorar si no. Licitud quiere decir que sea conforme a la ley y conforme a las reglas. Dice: ¿en qué consiste la libre valoración de la prueba? Los jueces pueden otorgarle un valor a cada elemento de prueba a través de una serie de límites en su actividad jurisdiccional, las cuales están basadas en su experiencia, la lógica y conocimientos científicos avanzados. ¿Qué quiere decir esto? El juez tiene la libertad de valorar la prueba conforme a su experiencia, conforme a los hechos que ha visto, conforme a su lógica.
él puede decir que esta prueba es muy factible y por eso puede cambiar ¿cómo se llama? Puede cambiar la sentencia, puede cambiar algún hecho. El juez tiene esa gran convicción y tiene ese gran reto y también tiene ese compromiso de valorar las pruebas. Él les va a dar convicción. ¿Para qué? Para llegar si se cometió un delito o no. Tenemos también cuáles son los principios básicos del sistema penal acusatorio y en qué consiste cada uno de ellos. Tenemos el juicio previo y debido proceso. Todas las personas tienen derecho a un juicio previo y un debido proceso que se lleva a cabo, lo dice la misma Constitución. Estos principios son de gran valía, ya que no se deben de vulnerar, porque si no estaremos ante una violación de derechos humanos en el proceso a una legalidad adecuada y un buen proceso. La presunción de inocencia, ¿qué nos quiere decir? Pues que es un principio del Código Penal, establece la inculpabilidad de la persona como regla de tratamiento para todas las personas que no han sido sentenciadas. Pues todos somos inocentes hasta que se compruebe lo contrario. Este principio es muy importante en la materia penal. ¿Por qué? Porque nos dice que pues, el imputado, el inculpado, pues, realmente todavía no es culpable hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cómo? Pues con pruebas. ¿Por qué? Porque lo dice el juez, porque la sentencia del juez. ¿Por qué? Porque se lleva un proceso en el cual nosotros tenemos que tener conocimientos que hay que llevarlo paso a paso para distinguir las etapas procesales y aparte para llevarlo de una buena manera un procedimiento y se puede llegar a una sentencia ya favorable o sea una condenatoria o absolutoria. Tenemos también el principio de legalidad, ese principio de legalidad 14 y 16 constitucional, que ya lo sabemos, que no te pueden molestar en tus exposiciones, personas, algo así. Y sabemos que estos principios son los que rigen el sistema penal acusatorio, rigen las cuestiones constitucionales. Tenemos que, este principio implica que todos los actos que ejecute el poder público, las autoridades, deberán estar sujetos a la ley y proceder conforme a ellas. No hacerlo así implicará una invalidez del proceso. ¿Por qué? Porque existen violaciones en los derechos humanos. ¿No? ¿Por qué? Porque existen violaciones en que pues, simplemente todo tiene que ser legal conforme a la ley como lo estipula. El mismo Estado no puede hacer las cosas porque él quiera, sino simplemente tiene que alinearse a lo que dice la ley. Y ese es el principio de legalidad. No ejecutar actos en contra de la ley, claro, jamás. Dice no ejecutar actos que no sean autorizados por la ley. Claro, no pueden los funcionarios, los ministerios públicos, todos aquellos subordinados no pueden hacer nada que la ley no se los permita. No ejecutar actos que no encuentren dentro de alguna ley. Claro, todos los actos deben de estar fundados y motivados, si no son ilegales. Y por ello entra el juicio de amparo, por violaciones en derechos humanos, por violaciones en los protocolos de seguridad, violaciones en los protocolos de los policías. ¿Por qué? Porque no llenaron sus bitácoras, no hicieron bien las cosas. Esos tipos de violaciones hay que evitarlas porque lo único que hace es que la persona que, ¿cómo se llama? Lo único que hace es abrir espacios por donde puede entrar el abogado y entonces puede sustraer a su, en este caso si cometió el delito, ¿no? Dejarlo libre. Esto es muy importante concebir. ¿Por qué? Porque el proceso es en todo, el procedimiento es una parte de. El procedimiento hay que llevarlo adecuadamente para que el proceso sea factible. Por su atención, gracias.